Oklahoma, año 1990. Mientras Estados Unidos vivía años de prosperidad económica y conservadurismo social, en este tradicional estado del sur profundo se gestaba una oscura trama de lujuria, codicia y muerte. Esta es la historia de una mujer que pasó de ser una ama de casa cristiana devota a una calculadora asesina. Brenda Andrew parecía tenerlo todo: un buen esposo, 2 hijos y una vida familiar ideal, pero un día decidió abandonarlo todo, seducida por las promesas de riqueza y pasión de un hombre ambicioso. Lo que vino después fue impensable. El meticuloso plan para asesinar a su propio esposo y cobrar un jugoso seguro de vida. Cuando el amor se corrompe y la codicia nubla la conciencia, incluso el más improbable criminal puede surgir donde menos se espere. Acompáñame a desentrañar la impactante historia de transformación de Brenda Andrew, de respetada ama de casa y madre, a despiadada femme fatale. Una advertencia sobre los peligros de renunciar a todo por dinero y deseo. Un caso que conmocionó a Oklahoma y que aún genera controversia sobre el delgado límite entre el bien y el mal que todos llevamos dentro. Brenda Evers nació en 1963 en la ciudad de Enid, Oklahoma, en el seno de una familia cristiana muy devota. Sus padres solían organizar reuniones y grupos de oración. Para los vecinos y conocidos, los Evers llevaban una vida ejemplar y apacible. Rose Evers, la madre de Brenda, siempre la describió como una niña dulce, obediente y aplicada en sus estudios. Sus calificaciones estaban por encima del promedio y se destacaba entre sus compañeros. Quienes conocieron a Brenda en su adolescencia la recuerdan como una joven tranquila, tímida y generosa con los demás. Pasaba gran parte de su tiempo participando en actividades de la iglesia luterana a la que asistía con sus padres. De acuerdo al testimonio de Kimberly Blowing, su media hermana, Brenda formó parte en su infancia de un grupo juvenil llamado Las Hermanas, que realizaba trabajo de evangelización dirigido a jóvenes. Kimberly coincidió con otras amigas de Brenda en describirla como una persona inteligente, recatada y que vestía de forma conservadora. Ya en la secundaria, Brenda asistía con entusiasmo a los partidos de fútbol del colegio para apoyar al equipo, pero a diferencia de la mayoría de sus compañeros, ella regresaba directo a casa tras los partidos, en lugar de participar en las fiestas que solían organizarse. Fue en 1981, durante el último año de secundaria, que Brenda conoció en una piscina de verano a Rob Andrew, hermano de uno de sus compañeros. Rob cursaba publicidad en la Universidad Estatal de Oklahoma. Al igual que Brenda, Rob provenía de una familia muy religiosa y unida. Tras graduarse del colegio, Brenda asistió un año a la Universidad Luterana de Willfield. Luego pidió ser transferida a la misma universidad que Rob para estar cerca de él. Para ese entonces, ambos habían iniciado un noviazgo. Tenían no solo la fe en común, sino también aspiraciones de convertirse en exitosos profesionales. El romance entre Brenda y Rob continuó su curso sin sobresaltos. En 1984, ya con alrededor de 20 años, la pareja contrajo matrimonio y se estableció en Oklahoma City. Más tarde se mudaron a Texas, cuando Rob consiguió un mejor empleo en ese estado. A Brenda le encantó la vida en Texas, hizo buenas amistades y disfrutaba de su trabajo en un banco local, donde llegó a ser nombrada empleada del año. Todo marchaba bien hasta que Rob decidió regresar a Oklahoma y retomar su carrera en publicidad. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte futuras actualizaciones. Resulta difícil imaginar que la tranquila y devota Brenda pudiera convertirse en una persona tan distinta a la que todos conocían. Pero a mediados de los años 90, cuando tenía 31 años, comenzó a operarse en ella una llamativa transformación. La que había sido una recatada ama de casa y madre abnegada, de pronto mutó su forma de vestir, adoptando atuendos mucho más reveladores y sensuales. Brenda se hizo de faldas cortas, tops escotados y tacones altos, un cambio radical e inesperado en su imagen exterior. Pero no solo su aspecto varió. Según relatan amigos cercanos de esa época, Brenda dejó de lado los valores cristianos que había profesado con fervor desde niña. Se volvió más extrovertida y audaz, buscando salir y divertirse. Empezó a frecuentar sitios impensados para la que había sido una joven tan conservadora, como bares y discotecas. Bebía alcohol con regularidad, un vicio que antes condenaba. Hacía gala de un comportamiento desinhibido, bailando de forma provocativa, coqueteando descaradamente con desconocidos. Y lo más impactante,
Brenda inició una seguidilla de amoríos y aventuras sexuales fuera de su matrimonio. Se le conocieron al menos 3 amantes entre 1997 y 2001. Un comportamiento impropio para quien fuera una recatada esposa y madre. Sus nuevas amistades no provenían del entorno religioso en el que se había formado. Eran personas con una mentalidad más libre, que le alentaron a explorar sus deseos reprimidos durante años. Algo había cambiado radicalmente en el interior de Brenda. Quizás buscaba llenar un vacío emocional o recuperar el tiempo que consideraba perdido sirviendo a otros. Sea como fuere, ese cambio pronto se reflejaría en acciones aún más perturbadoras, dejando de lado su papel de esposa fiel y madre dedicada para convertirse en alguien que perseguía sus impulsos sin medir consecuencias. Ese antiguo ángel del hogar se había transformado en una femme fatale, que usaba su sensualidad como arma de manipulación, y pronto descubriría que combinada con la ambición y la codicia, podía tener efectos letales. Fue en la iglesia baptista en la que asistía regularmente la familia Andrew, donde se gestó una peligrosa relación extramatrimonial. Allí Brenda conoció a James Pavatt, un agente de seguros que rondaba los 50 años, casi 10 más que ella. James estaba casado desde hacía poco con Suk Pavatt, una mujer coreana con la que tenía 2 hijos, pero eso no impidió que surgiera una fuerte atracción entre él y Brenda. Miradas y coqueteos furtivos comenzaron a ser parte de sus interacciones en la iglesia. Pronto la tensión sexual contenida derivó en un apasionado romance clandestino. A espaldas de sus respectivos cónyuges, Brenda y James se veían a solas entregándose a su lujuria sin medir las consecuencias. La situación no pasó desapercibida para otros miembros de la congregación, que notaron el inapropiado vínculo entre ambos. Como resultado, le solicitaron que dejaran sus roles como maestros voluntarios de la escuela dominical. Llegaron incluso a tener relaciones sexuales en la propia casa donde Brenda vivía con Rob y sus hijos. Un día, James le ofreció a Rob contratar un seguro de vida por $800,000, diciéndole que era una buena inversión para proteger económicamente a su familia, en caso de su muerte. Rob accedió y firmó los papeles del seguro de vida que James le presentó. Lo que Rob no sabía era que en la póliza de seguro, James había nombrado a Brenda como la única beneficiada para cobrar los $800,000 en caso de su muerte. James hizo esto sin decírselo a Rob, como parte del macabro plan que estaba tramando con Brenda para quedarse con el dinero del seguro de vida. De esta manera, si Rob moría, Brenda recibiría los $800,000 del seguro, sin que la verdadera esposa de Rob, Carol, recibiera nada. Fue una jugada retorcida de James para beneficiar a su amante Brenda a espaldas de Rob. Aprovechando que Rob pasaría a recoger a sus hijos para Acción de Gracias, la siniestra pareja criminal se apostó sigilosamente en el garage de la que había sido la casa familiar. Mientras Brenda distraía a Rob con la excusa de encender la calefacción del horno, James esperaba agazapado entre las sombras con una escopeta en mano. En cuanto Rob se agachó desprevenido, James saltó por la espalda apuntándole directamente a la nuca. Sin mediar palabra, jaló el gatillo a quemarropa y el ensordecedor estallido retumbó en las paredes. Rob se desplomó al instante con el pecho perforado, mortalmente herido. Pero Brenda remató la faena arrebatándole el arma homicida a James para propinar un segundo disparo a sangre fría contra su ex esposo. Luego, con toda frialdad, procedieron a simular un asalto. James hirió superficialmente a Brenda en un brazo con una pistola 22 y huyeron de la escena del crimen antes de que llegaran los vecinos. Minutos después, ya lejos en su automóvil, llamaron a emergencias fingiéndose desentendidos de lo sucedido. Alegaron que unos supuestos ladrones con pasamontañas los habían sorprendido y disparado antes de darse a la fuga. Con su retorcida coartada lista, esperaban engañar a la justicia y quedarse con el jugoso botín del seguro, tras haberle quitado la vida cruelmente a Rob. Pero su desmedida codicia y la falta de escrúpulos les pasarían factura. Los detectives notaron inconsistencias en sus declaraciones. La evidencia recolectada los señalaba como autores intelectuales. Su escapada a México con los hijos de Brenda solo aumentó las sospechas de su culpabilidad. Meses después, cuando regresaron, creyeron que ya no los buscaban y fueron detenidos. El círculo se cerraba para la siniestra pareja criminal,
cuyo amor enfermizo por el dinero los había llevado al extremo de planificar fríamente el asesinato del esposo y padre de sus propios hijos, ahora enfrentarían a la justicia. La meticulosa investigación policial no tardó en descubrir inquietantes inconsistencias en la versión de los hechos relatada por Brenda y James tras el macabro homicidio. Algo definitivamente no cuadraba en la historia que ambos detallaron a las autoridades. Los detectives hallaron escondida cuidadosamente en la casa el arma homicida, una letal escopeta calibre 16. Los supuestos ladrones armados que, según Brenda y James, los atacaron, claramente no se la habían llevado como falsamente aseguraron los sospechosos. Además, los desgarradores testimonios de los primeros respondientes y las precisas pruebas forenses recolectadas en la escena del crimen determinaron sin lugar a dudas que la herida que presentaba Brenda en un brazo no pudo haber sido ocasionada por ningún imaginario atacante durante el forcejeo, sino que tenía todas las características de ser autoinfligida. Todo indicaba que James y Brenda habían fraguado con sumo cuidado y astucia una retorcida coartada, fingiéndose víctimas de un violento y mortal asalto con disparos que jamás existió, excepto en su perversa imaginación. Pero, ¿con qué aberrante propósito? La escalofriante respuesta llegó cuando los investigadores descubrieron que James les había vendido astutamente a Rob una jugosa póliza de seguro de vida por $800,000 tan solo unas semanas antes del crimen, designando a la propia Brenda como única beneficiaria. Atando cabos, la espantosa sospecha se tornó certeza. James y Brenda planearon fríamente cada detalle del asesinato con el sórdido móvil de cobrar el seguro de Rob, inculpando a imaginarios y letales asaltantes enmascarados para desviar permanentemente cualquier sospecha sobre ellos. Luego huyeron precipitadamente a México, unos días después de cometido el crimen, pero su cobarde escape fue en vano. 3 angustiantes meses después, con los bolsillos vacíos y necesitados de recursos, no les quedó más remedio que regresar a Oklahoma. Al cruzar la frontera, el cerco policial que aguardaba incansablemente por ellos se cerró definitivamente. Ya no había escape. Tras ser capturados, Brenda y James fueron extraditados a Oklahoma para hacer frente a la justicia por el vil crimen que cegó la vida de Rob. Enjuiciados en procesos separados, ambos fueron acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Pese a los desesperados intentos de Brenda por declararse inocente, las abrumadoras pruebas presentadas por la fiscalía la señalaban sin lugar a dudas como la autora intelectual del homicidio de su exesposo. Tras semanas de un juicio plagado de reveladoras pruebas forenses y estremecedores testimonios, el 15 de julio de 2004, casi 3 años después del macabro crimen, Brenda fue hallada culpable por el jurado popular. El veredicto unánime selló su destino, fue sentenciada a la pena capital. Al día siguiente, en una tensa audiencia, le fue fijada la fecha de ejecución para ese mismo diciembre. Lejos de mostrar arrepentimiento, Brenda insistió obstinadamente en su inocencia. Llegó al extremo de calificar el veredicto como un atroz error judicial, asegurando que ella era una mujer injustamente condenada. Su frívola actitud indignó a los familiares de la víctima, al jurado e incluso a la propia jueza que llevó el caso. Nadie creyó en sus palabras. Por su parte, James corría la misma suerte. En su respectivo juicio, también fue hallado culpable del crimen y sentenciado a pena de muerte. A diferencia de Brenda, James no apeló el veredicto. Este quedó confirmado tras agotar todas las instancias, sellando su destino en el corredor de la muerte. Brenda, en cambio, aún continuaba batallando contra la justicia en un desesperado intento por evitar la ejecución. Ha presentado incontables recursos legales. Uno de ellos le dio un fugaz viso de esperanza en 2007, cuando una corte de apelaciones revocó la pena capital por considerar algunas pruebas del juicio como inadmisibles. Pero el fallo fue revertido el año siguiente, volviendo a condenarla a muerte. Desde entonces, todas sus apelaciones han sido sistemáticamente rechazadas. Ya sin opciones, después de agotar todos los recursos, Brenda permanece condenada a morir en la horca. Su única esperanza es el indulto del gobernador, cada día más lejano. Mientras tanto, alimentada por su obstinación, insiste en pronunciar inocencia, negándose a asumir la responsabilidad en el horrendo crimen que destruyó a una familia. Así llegamos al final de esta trágica historia que expuso la fragilidad de la condición humana y el peligro de renunciar a la moral por codicia.
Brenda Andrew representa un extremo de transformación perturbadora, de ama de casa ejemplar a despiadada criminal. Su caso muestra que incluso quienes aparentan normalidad pueden esconder un lado oscuro. Su historia nos enseña que cuando se pierden los valores y la codicia se apodera del corazón, cualquier persona puede cruzar la delgada línea entre el bien y el mal. Agradezco que me hayas acompañado a analizar este controversial caso que aún genera debate. Si te gustó, ayúdame a llegar a más personas compartiendo y suscribiéndote. Recuerda activar la campanita para enterarte cuando suba el próximo video. Hasta la próxima.